Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy les voy a enseñar a tejer este hermoso bolso sencillo, diferente y lleno de estilo. Este bolso es perfecto si te gustan los diseños modernos, prácticos y hechos a mano. Es muy fácil de hacer, es ideal para principiantes y no necesitas pasar horas tejiendo para lograr un resultado hermoso. Así que quédate hasta el final para ver el paso a paso de este tutorial. Este bolso tiene una medida de 34 centímetros en su base y 16 centímetros de alto. Como pueden ver, es un bolso bastante amplio. Yo le agregué algunos detalles de mi marca y este moño que combina muy bien con el bolso. Espero que les guste el tutorial, así que quédense hasta el final. Bueno chicos, para nuestro bolso vamos a necesitar los siguientes materiales: 450 gramos de trapillo licra pluma. Yo voy a usar una aguja número 6, 4 marcadores de punto, tijeras y la cinta métrica. Recuerden que también pueden usar si tienen alguna etiqueta de su marca o algún otro accesorio. Para empezar nuestro bolso vamos a iniciar con un nudo deslizado. Vamos a ubicar los dedos de esta manera. Tomamos el trapillo, le damos vuelta, vamos a formar una cruz, pasamos la aguja por debajo, traemos hebra, giramos y soltamos. Vamos a jalar para ajustar el nudo deslizado. Jalamos de la parte más corta y ajustamos. Y vamos a empezar haciendo cadenetas. La idea es tejer cadenetas hasta lograr un largo de 30 centímetros. Entonces voy a empezar a tejer mis cadenetas. Paso la aguja, tomo hebra, traigo y tengo mi primera cadeneta. Paso la aguja, tomo hebra, traigo y mi segunda cadeneta. Así sucesivamente voy a ir tejiendo las cadenetas hasta lograr el largo de 30 centímetros. Si ustedes tienen un trapillo más grande, más grueso, seguramente van a necesitar o van a requerir menos cadenetas. Yo voy a ir tejiendo y voy a ir midiendo para tener en cuenta cuántas cadenetas me quedan en total. Tengo aquí 30 cadenetas. Voy a tomar la cinta métrica para ver si ya logré los 30 centímetros. Medimos y todavía me falta un poquito
para llegar a los 30 centímetros. Voy a tejer entonces más cadenetas. Voy a volver a medir. Bueno, aquí ya me pasé de los 30 centímetros, entonces voy a deshacer estas cadenetas. Estas últimas cadenetas que hice, había hecho 41, voy a quitar 6 cadenetas para que, voy a quitar 5, perdón, me quedaron entonces 36 cadenetas en total para un largo de 30 centímetros. Acá tengo ya mi base de 30 centímetros donde me dio 36 cadenetas en total. Recuerden que la cantidad de cadenetas va a depender del grosor del trapillo. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es girar nuestro tejido y observamos que detrás se formaron estas orejitas. Tenemos nuestro tejido, lo giramos y vemos unas orejitas detrás del tejido. Vamos a ir trabajando puntos bajos, no por el primero, sino a partir de la segunda orejita. Entonces pasamos la aguja, tomamos hebra, traemos, solo vamos a pasar por una, tomamos nuevamente hebra y traemos. Este va a ser nuestro primer punto bajo. Vamos a ubicar un marcador de puntos que nos referencie este primer punto que estamos haciendo. Vamos a continuar trabajando puntos bajos alrededor de cada una de las orejitas que se nos formó en el tejido por la parte de atrás. Pasamos aguja, tomamos hebra, traemos, tomamos hebra y traemos.
Bueno, aquí ya vamos llegando al final de nuestro tejido. Ya casi terminamos de hacer nuestros puntos bajos. Vamos ajustando y es así como me quedó el tejido. Me deben quedar un total de 35 puntos bajos, ya que en la base el punto número 36 fue un punto de altura. Listo chicos, aquí yo ya terminé mi primera vuelta de puntos bajos, llegué al último punto, entonces lo que voy a hacer es girar mi tejido para iniciar una segunda vuelta. Entonces voy a ubicar la primera cadeneta que me quedó y por la orejita de la parte de afuera, por esta parte, por esta orejita, voy a pasar mi aguja, voy a tomar hebra y voy a hacer un nudo raso, un punto raso, ¿sí? Es decir, que voy a pasar la hebra por las dos orejitas que me quedaron. Lo siguiente que voy a hacer es continuar trabajando puntos bajos por la orejita de la parte de afuera a través de todo el tejido hasta terminar esta vuelta. ¿Qué vamos a hacer? Cuando lleguemos al último punto, vamos a hacer algo diferente, ¿sí? Ya les explico. Cuando lleguemos a este último punto, vamos a cambiar. Por ahora aquí vamos a seguir trabajando puntos bajos hasta llegar al último punto de esta fila. Esa sería mi segunda fila, ¿sí? Entonces acá hice el primer punto bajo de la segunda fila y voy a ubicar un marcador de puntos que me sirva como referencia. Continúo trabajando puntos bajos, solamente tomando la orejita de la parte de afuera. Podemos ver cómo se van formando las cadenetas. Puntos bajos, solo trabajando puntos bajos hasta llegar a la última cadeneta.
Cuando llegamos acá a este último punto, lo que vamos a hacer es pasar la aguja, tomamos hebra, traemos y traemos nuevamente a pasar por esta orejita, ¿sí? Aquí ya terminamos nuestra segunda ronda. Voy a quitar el marcador, voy a girar el tejido y para iniciar la tercera ronda lo que voy a hacer es pasar la aguja por el mismo punto por donde estoy. Voy a tomar hebra y voy a traer y vuelvo a traer. Lo voy a pasar por el mismo punto. Ahora sí, vamos a continuar tejiendo puntos bajos alrededor de todo el tejido, iniciando ya en la segunda cadeneta. Paso la aguja, tomo hebra, traigo, tomo hebra y paso por las dos. Aquí voy a ubicar nuevamente nuestro marcador de puntos para referenciar el inicio de la siguiente vuelta. Voy a continuar tejiendo puntos bajos hasta llegar al último punto, donde no voy a tejer el punto bajo, sino que lo vamos a manejar igual que como lo acabamos de hacer. Nuevamente he llegado al último punto de esta vuelta. Lo que voy a hacer es pasar la aguja por el último punto. Voy a tomar la hebra y voy a pasar la hebra por las dos orejitas, ¿sí? Como lo hice finalizando la anterior vuelta. Ahora giro mi tejido, paso mi aguja dentro del mismo punto donde estoy, tomo hebra y paso la hebra por las dos orejitas que tengo. Ahora sí, voy a empezar a trabajar puntos bajos por la orejita de la parte de afuera hasta terminar esta vuelta. Entonces aquí hice mi primer punto bajo, voy a quitar el marcador de puntos y lo voy a ubicar en este inicio de la otra vuelta. Ahora sí me voy a ir trabajando puntos bajos como lo venimos haciendo hasta llegar nuevamente al último punto.
Llegué al último punto de esta vuelta. Voy a pasar mi aguja, tomo hebra y paso la hebra por las dos orejitas. Giro mi tejido y voy a comenzar la siguiente vuelta. Como podemos ir viendo, a medida que vamos tejiendo vueltas, el tejido va reduciendo su tamaño, es decir, que en cada vuelta vamos a ir tejiendo menos cadenetas, ¿sí? Menos puntos. Entonces voy a empezar esta vuelta pasando por el mismo punto donde estoy y ahora sí voy a hacer el primer punto bajo de la vuelta de esta fila. Pongo mi marcador como referencia y voy a continuar tejiendo puntos bajos hasta llegar al último punto, trabajando por la orejita de la parte de afuera del tejido. Estoy terminando la siguiente vuelta. Llegué al último punto, paso mi aguja, tomo hebra, paso la hebra por la otra orejita también, quito el marcador, voy a girar el tejido y voy a pasar por el mismo punto donde estoy, tomo hebra y la paso por las dos orejitas. Inicio con el primer punto bajo de esta fila o de esta vuelta, tomo la hebra y paso por las dos orejitas. Voy a ubicar el marcador de puntos y listo. Como podemos ver, el tejido se va reduciendo. La idea es tejer los puntos bajos hasta llegar nuevamente al final y a medida que vamos haciendo las filas, los puntos se van reduciendo. En total voy a hacer 16 filas, ¿sí? La idea es que continúen haciendo las 16 filas de la misma manera hasta lograr completar la parte frontal del bolso. Una vez tengamos listas las 16 vueltas, el tejido debe verse así. Esta es la parte frontal de nuestro bolso. Yo tejí 16 vueltas en total. Podemos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16.
Voy a terminar con una cadeneta al aire. Voy a jalar de mi aguja y voy a cortar. Corto y ajusto el tejido. Los marcadores de puntos se los vamos a dejar por el momento listo. Ya teniendo lista nuestra parte frontal del bolso, lo siguiente que vamos a hacer es tejer puntos bajos alrededor de los laterales para darle un mejor efecto al bolso. Entonces vamos a tomar trapillo, tomamos la aguja, la pasamos por esta orejita, la primera orejita de la parte de afuera, y vamos a trabajar puntos bajos alrededor de cada uno de los puntos que se nos formaron cuando hacíamos las vueltas, cuando hacíamos las filas. Recuerden que como en total hicimos 16 filas, 16 vueltas, entonces nos debe dar 16 puntos bajos a tejer en el lateral. Ya estoy llegando al último punto. Este es el punto número 16 y vamos a tejer un último punto. Vamos a confirmar que tengamos los 16 puntos. Hacemos una cadeneta al aire para cerrar. Jalamos y cortamos. Ajustamos. Y ahora vamos a hacer lo mismo en el otro lado. Pero en este lado vamos a empezar de abajo hacia arriba. Entonces empezamos por el último huequito, pasamos la hebra, hacemos nuestro punto bajo y ahora sí vamos subiendo hasta llegar al punto más alto.
Voy a retrocederme un poquito porque olvidé cerrar con la cadeneta al aire. Entonces voy a desarmar un poquito acá. Vuelvo a pasar por los últimos puntos. Una cadeneta al aire y ahora sí, ajusto. Tenemos nuestra parte frontal del bolso. La siguiente tarea es hacer otra pieza de las mismas de igual medida para la parte lateral, para la parte trasera, perdón. Necesitamos dos piezas iguales a estas, es decir, esta y otra, para la parte trasera del bolso. Cuando la tengan lista, entonces nos vemos en el siguiente paso. Una vez terminamos de tejer las dos caras de nuestro bolso, aquí tengo las dos partes, deben ser de la misma medida. Vamos a ubicar un marcador de puntos en la primera cadeneta de mi lateral, en la última cadeneta de mi lateral, en la primera cadeneta de mi base, en la última cadeneta de mi base, la primera cadeneta del siguiente lateral y en la última cadeneta. Estos puntos nos van a ayudar para ajustar el asa, perdón, la base de nuestro bolso que va a ir alrededor. Para empezar a hacer la base de nuestro bolso, vamos a tener en cuenta que en el lateral hicimos 16 puntos o 16 cadenetas. Vamos a tener en cuenta un punto en esta esquina, los puntos de nuestra base, otro punto adicional en esta esquina y los puntos del siguiente lateral. Es decir que en total tenemos 16 más 1 más 35 más 1 más 16. Esa va a ser la base de... Esa va a ser la cantidad de puntos con la que vamos a iniciar nuestra base. ¿Sí? Vamos a hacer... Esa suma nos da 69 puntos. O sea, 69 cadenetas o cadenas. Vamos a iniciar con un nudo deslizado. Ubicamos los dedos de esta manera. Pasamos la aguja debajo de la hebra. Tomamos hebra, giramos, perdón, este se me dañó. Ubicamos nuevamente, pasamos la aguja, tomamos hebra, traemos y giramos. Ajustamos. Listo. Entonces me dio un total de 69 puntos. Voy a realizar 70 puntos en total. El punto número 70 es para que le dé altura a nuestra base del bolso.
Bueno, acá ya completé mis 70 cadenetas, 69, que es lo que me da la suma de los puntos alrededor del bolso, y una cadeneta adicional que me va a dar altura en la base del bolso. Entonces giro mi tejido. Vamos a trabajar ahora por las orejitas de la parte de atrás de la cadeneta. No empezamos en la primera, sino que empezamos en la segunda. Entonces pasamos la aguja, tomamos hebra, traemos, tomamos hebra nuevamente y traemos. Acá ya vamos a empezar la segunda fila o la segunda vuelta de la base de nuestro bolso. Vamos a ubicar un marcador de puntos o podemos utilizar un pedacito de trapillo para referenciar este primer punto de la segunda vuelta. Lo que vamos a hacer es seguir trabajando puntos bajos alrededor de cada orejita hasta llegar al último punto o a la última orejita. Estoy terminando la primera vuelta de mi base. Voy a realizar puntos bajos hasta llegar a la última orejita. Y esta es la última orejita. Este va a ser el último punto bajo de la vuelta. En total debieron haberme quedado 69 puntos porque este punto de acá donde tenemos el trapillo fue un punto de altura. Entonces giramos el tejido, vamos a pasar la aguja dentro de la primera cadeneta que tenemos, ¿sí? Pasamos, tomamos hebra, traemos y ese va a ser el primer punto bajo de la vuelta número 2. Nuevamente vamos a devolvernos tejiendo puntos bajos hasta llegar al último punto. Llegamos al final de nuestra segunda vuelta, continuamos con los puntos bajos. Giramos el tejido para empezar la tercera y última vuelta de la base de nuestro bolso. Entonces vamos a pasar la aguja nuevamente por la primera cadeneta que tenemos para que nos siga quedando la misma cantidad de puntos. Y voy a tejer nuevamente puntos bajos alrededor de todo el tejido para terminar la base de nuestro bolso. Este va a ser el ancho de la base de nuestro bolso. Estoy terminando la tercera y última vuelta de nuestra base. Termino realizando el último punto bajo. Voy a hacer una cadeneta al aire. Jalo la aguja y corto. Acomodo el trapillo, acomodo el tejido.
y esta base nos quedó con una medida de 4 centímetros de ancho. Una vez tenemos listo la base de nuestro bolso, vamos a tomar una de las partes de las piezas que ya tenemos hechas y vamos a acomodar la base alrededor de la parte frontal. Entonces vamos a unir el primer punto de nuestra base con el primer punto de nuestra cara lateral, de nuestra cara frontal, perdón. Vamos a unirla con el marcador de puntos. Vamos a contar 16 puntos. Ubicamos el marcador en el punto 16 de ambos lados. Verificamos que nos haya quedado los 16 puntos. Recuerden que dejamos un punto adicional para la esquina y en el siguiente punto vamos a ubicar el marcador que nos indica el primer punto de nuestra base. En la parte de abajo debemos contar 35 puntos en total. Vamos acomodando el tejido. Verificamos bien que tengamos los 35 puntos para que después no nos vaya a quedar mal el tejido. Acomodamos el marcador con el último punto y el punto número 35. En esta esquina volvemos a dejar un punto y en el siguiente punto vamos a ubicar el inicio del lateral, del otro lateral. Este punto lo dejamos para la esquina y acá en este lateral nos deben coincidir los 16 puntos de la base con los 16 puntos del lateral del bolso. Referenciamos y listo. Para unir la base y la parte frontal de nuestro bolso, vamos a ubicar nuestro marcador de puntos por la orejita de la parte de atrás. Vamos a pasar nuestra aguja, tomamos hebra
traemos, voy a quitar este marcador de puntos, voy a ubicar la orejita de la parte de afuera de la base, la orejita de la parte de adelante de mi frontal, y ahora voy a ubicar la orejita de la parte de afuera de mi base, ¿sí? Esta de la parte de afuera. Solo vamos a tomar esta orejita, tomamos hebra, traemos, vamos a pasar por la siguiente cadeneta tomando solo la orejita de la parte de afuera y la orejita de la parte de afuera de mi base. Tomamos hebra y vamos a pasar la hebra por todas las orejitas. Así vamos a hacer ya nuestro primer punto. Continuamos en la siguiente cadeneta tomando solo las orejitas que están por la parte de afuera del tejido. Vamos a hacer un cierre o un punto raso alrededor de cada cadeneta hasta llegar a la esquina. Ya llegué al último punto del lateral. Voy a quitar el marcador de puntos. Me falta hacer todavía este último punto del lateral. Tomo hebra y traigo. Llegué al punto de la esquina, el punto que había dejado extra para la esquina. Lo que vamos a hacer con este punto es que vamos a pasar la aguja por la esquina de la parte frontal del bolso y por el punto que dejamos para la esquina. Pasamos y continuamos tejiendo, continuamos uniendo nuestra base con la parte frontal, punto por punto. Ya llegué, ya voy a empezar con el primer punto de la parte de abajo. Recuerden que solamente tomamos la orejita de la parte de afuera y continuamos así hasta terminar de unir todo el borde del bolso. Acá ya llegué al último punto de la unión. Voy a quitar el marcador de puntos. Termino de unir el último punto. Hago una cadeneta al aire. Jalo y ya voy a cortar. Ajusto. Como pueden ver, ya me quedó pegado, ya me quedó unido la base con una de las partes del bolso. Vamos a hacer lo mismo con la parte trasera. Vamos a unirla de la misma manera. Acá ya tengo lista las dos partes, la parte trasera y la parte frontal del bolso unido con la base. Es un bolso que queda bastante amplio. Lo siguiente que vamos a hacer es hacer un nudo con estas tiritas que nos quedan acá para reforzar las esquinas de los bolsos.
del bolso, perdón. Para empezar a hacer el asa de nuestro bolso, vamos a tomar trapillo, vamos a ubicar en uno de los lados este huequito que tenemos acá, pasamos la aguja, tomamos hebra, traemos y cerramos. Vamos a hacer un nudo que nos sostenga esa hebra ahí, que no se nos vaya a salir, y vamos a tejer 50 cadenetas que van a hacer el asa de nuestro bolso. Una vez tejemos nuestras 50 cadenetas, vamos a ubicar en el otro lado del bolso este huequito, pasamos nuestra aguja, tomamos hebra, cerramos y nos vamos a devolver nuevamente. Pasamos la aguja por este huequito, tomamos hebra, traemos y nos vamos a devolver trabajando puntos bajos alrededor de las orejitas por la parte de atrás del bolso, hasta llegar al otro lado nuevamente. Bueno, acá yo ya tejí todos los puntos bajos, me devolví tejiendo puntos bajos, llegué al último punto. Lo que voy a hacer es pasar la aguja por el mismo punto por donde empecé, termino el último punto bajo, hago una cadeneta al aire, jalo, voy a cortar y listo. Ajusto. Aquí ya tengo mi primer asa del bolso. La idea es que ustedes realicen el otro asa porque de estas son dos, ¿sí? Entonces, de la misma manera que hicimos la primera, van a realizar la segunda y luego terminamos de ajustar los detalles para finalizar el bolso. Perfecto, acá yo ya tengo listas las dos asas de mi bolso. Ya casi que finalizamos en un 99%. Lo siguiente que vamos a hacer es ocultar todas estas tiritas que nos quedaron, ¿sí? Las vamos a esconder y las vamos a cortar lo que sobre.
Listo chicos, así es como ha quedado nuestro bolso. Ya terminé de esconder todas esas tiritas que nos quedaban, ¿sí? Ya no tenemos nada. Terminé las asas y lo siguiente que voy a hacer, que ustedes también pueden hacerlo, es agregar este moño con cinta para darle un toque más femenino al bolso. Adicional, yo uso unas marquitas con mi marca, así que también se la voy a pegar acá encima con el pegante para tela. Y listo chicos, es así como ha quedado nuestro bolso. Este bolso quedó con una medida de 34 centímetros en la base de ancho por una altura de 16 centímetros. Espero que les haya gustado este tutorial. Los invito a que se suscriban a mi canal, activen las notificaciones y comenten qué otro tipo de bolso les gustaría que tejiera para ustedes.